Atención selectiva, el podcast de Elvira Fernández, profesora, creadora de contenidos y mamá. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estés en el momento en el que estés, como siempre te damos la bienvenida al podcast Atención selectiva. Capítulo 15 de la tercera temporada y ya van, como bien sabes, si te dejas caer por aquí, 115 episodios en los que hemos ido divulgando sobre educación, psicopedagogía y crianza. Y hoy, como cada semana y como no podía ser menos, comenzamos recomendándote un recurso que ha salido publicado esta semana. Se trata del segundo episodio del podcast Emprender Libremente de la mentora para emprendedoras Mónica Lemos, que como sabéis es mi amiga y es que es mi persona favorita para hacer proyectos porque trabajar con ella es un aprendizaje continuo. Sí, el pasado martes salió el podcast en el que hablamos sobre la situación de la conciliación en España, apoyadas como siempre de datos científicos y estadísticos. En el de esta semana abarcamos la temática de la salud en relación a la conciliación y hacemos una comparativa con diferentes países del marco europeo. Como sabéis, Mónica Lemos es una experta en emprendedoras del ámbito de la salud y por eso este podcast es tan importante. ¿Conoces las condiciones laborales en Finlandia? A lo mejor estas son un predictor del éxito de su sistema educativo, tanto como la formación de sus docentes. ¿Sabías que hay estudios que revelan que la falta de conciliación de la vida familiar con la vida laboral está relacionada con un aumento del burnout y del estrés en porcentajes muy elevados de la población española, pero no en la de otros países del norte de Europa? Todo esto y mucho más lo puedes conocer en el podcast que te voy a dejar en la caja de descripción de este mismo. Así que puedes tener ración doble de podcast hoy gracias a Atención Selectiva y a Emprender Libremente. Y con esto comenzamos el capítulo de hoy. En el capítulo de hoy... En el capítulo de hoy, como viene siendo tradición por estas fechas, te voy a hablar del DNIP, el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Como sabes, si eres seguidora de este podcast, y si no te lo cuento ahora mismo, todos los años, desde que me comunico de manera online, procuro divulgar acerca del DNIP, acrónimo de Día Escolar de la No Violencia y la Paz, con Y en castellano y latina en catalán, Día Escolar de la No Violencia y la Pau, como fecha y como organismo. Insisto e insisto año tras año, pues considero que es una cita fundamental en el calendario escolar, esa fecha en la que se conmemora un trabajo de todo el año o de toda la vida. Desde luego en mi caso así lo es. Reflexiono acerca de la necesidad de trabajar los valores educativos durante toda la jornada escolar sin caer en la romantización de realizar una actividad para que ese día no quede vacío. Si quieres conocer más acerca de la romantización de la educación, te recomiendo que escuches nuestro último podcast. Para mí, trabajar la no violencia forma parte del día a día. Antes de la guerra en Ucrania, antes de los últimos atentados visibilizados por la prensa, del conflicto en boga de todos, de la última mujer asesinada por violencia de género. Los valores no son algo en lo que se eduque para una fecha o para una actividad. Los docentes que elegimos este camino trabajamos de manera transversal. Valores fundamentales, las 5 horas del día, los 5 días semanales que dura la jornada lectiva del alumnado, y nos los llevamos también a nuestras identidades digitales, divulgando y trascendiendo a la educación informal
de los usuarios y las usuarias de redes sociales e Internet. Impulsada por un antiguo proyecto de mi centro, el CEIP Mestre Martínez Alonso, Cartas de Gratitud por la Paz, tomé ya en su día y vuelvo a tomar la iniciativa de escribir una carta que hasta la fecha y desde hace años no ha tenido nunca respuesta. Se trata de una carta no de agradecimiento, en este caso, sino más bien de un tirón de orejas. No es nada romántica esta carta y a lo mejor ahí está el fallo. Es una carta necesaria, muy adecuada y que creo que hay que repetir constantemente todos los años educativos que nos queden por delante. No puede ser que no se conozca la historia de este día que se conmemora de hoy en 8 días, 30 de enero, DNIP, Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Por este motivo, escribí en su día una carta al director de un periódico. Pensé, ilusa como soy, que este era un tema importante, pero no la he publicado ni en su día ni al año siguiente, pero yo no me rindo. He vuelto a insistir este año y lo he hecho en varios periódicos de tirada nacional y como todos los años vuelvo a publicarla igualmente yo misma. Supongo que hay cosas que es necesario escuchar, aunque sean menos las personas a las que llegue, y recordar siempre, aunque redunden. Mientras tanto, espero atenta a la mirada de algún periódico con visión pacifista que se haga eco de la siguiente carta al director de un periódico. A finales de este frío mes de enero, concretamente el 30 para ser exactos, se conmemora en todos los centros educativos del mundo, al menos del hemisferio norte, el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Entre cánticos y pancartas de buenos deseos, los festejos y actividades escolares se desarrollan con total normalidad y cada día somos más los que atendemos atónitos ante la falta de criterio con la que se maneja un día como este. El día escolar más importante de todo el curso, al menos en la opinión de esta humilde profesora. El día del DNIP, cuya historia no conocen, me atrevo a afirmar, el 90% de los docentes españoles. Imagínese, querido director de periódico, querida directora de periódico, el resto de la sociedad. No es el Día de la Paz, lo que se celebra en los centros educativos el 30 de enero. Es el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, DNIP, acrónimo en castellano. Escolar, porque pertenece a los educandos. No les saquemos su derecho a manifestarse pacíficamente en contra de la violencia que nuestra generación les ha dejado. Ya existe otro Día de la Paz, el 21 de septiembre. El día 30 de enero les pertenece a aquellos y a aquellas que son la semilla, que son la esperanza de un cambio de mentalidad y que son nuestro aliento ante la brutalidad de una sociedad cada día más competitiva, individualista, intolerante y violenta. Dejemos ya nuestro adultocentrismo en cuestiones como esta aparte. Y de la no violencia nunca lo olvidemos. Muchos han sido los esfuerzos en suprimir o incluso ridiculizar un concepto que introdujo en Occidente Mahatma Gandhi, ahimsa, palabra del sánscrito traducida como no violencia, la convicción de iniciar un camino en el que no dañemos a nadie, en el que no ofendamos, en el que no tengamos la intención de lastimar a cualquier forma de vida con sentimientos. Un modo de agradecer a la vida trazando un camino de amor y respeto, falto de críticas, de envidias, de comportamientos destructivos e insanos. Nunca habrá guerras, por más rentables que resulten, si todos tomamos el camino de la no violencia. Mis ojos se empañan de emoción cada vez que pronuncio este discurso en un aula, cosas que solamente una soñadora idealista, a pesar de los años, entiende. No es el Día de la Paz, por favor, es el DNIP,
que este año cumple la friolera de 59 años, casi 6 décadas divulgando por un mundo de paz. Una conmemoración que debemos al poeta, pedagogo, filósofo y pacifista español Llorens Vidal, un día para todo el planeta respaldado por la ONU y del que no se habla en periódicos de tirada nacional. Ahimsa, por Elvira Fernández, una docente pacifista. Así han recibido 4 periódicos de tirada nacional esta carta este año. El quinto, que es un periódico que además a mí me encanta y me da muchísima pena, porque tiene una sección de educación muy pero que muy buena, tiene un formulario que está incorrecto y no deja enviar las cartas. Lo sentimos. Bueno, a lo mejor era el periódico pacifista, pero no lo podremos saber porque su formulario de contacto no funciona apropiadamente. Una pena. El caso es que ahí van esas cartas a los directores y directora de diferentes periódicos. Esperemos que alguno este año quiera mostrar esta realidad del DENIP. Me gustaría también recordar que esta fecha comienza como una iniciativa no gubernamental, no habiendo sido promovida por ninguna institución del Estado o burocrático-educativa que la impusiera por ese queda bien para con la sociedad y más concretamente con las familias. Es obra, como dice la carta al periódico, del pacifista, poeta y educador Llorens Vidal, uno sin lugar a duda alguna, uno de mis ídolos desde siempre. Y esto sucede desde el 64. Y lo estás escuchando bien. Entremos pues en ese contexto para comprender pues la importancia y la trayectoria de este día. En 1964, para que te hagas una idea, el Che Guevara da uno de los discursos más famosos de nuestra historia en Estados Unidos, donde además cientos de estudiantes son detenidos por manifestarse en contra de la guerra de Vietnam. En ese mismo año se le otorga el Premio Nobel de la Paz a Martin Luther King y sale a la luz la primera tira cómica de Mafalda. Y mientras tanto en España tenemos la Eurocopa, ¿cómo no? Y la llegada de la minifalda. Por ese motivo es más destacable, si cabe, ¿no?, el surgimiento de personalidades que abogasen por resaltar desde la pedagogía el respeto por los derechos humanos, por una sociedad más justa y mejor, por educar desde el respeto y desde la tolerancia. No fue nada fácil, yo me imagino, porque no había nacido en la España de entonces, marcar la diferencia en un entorno empobrecido culturalmente, en un contexto sin libertad de pensamiento y de crítica social. Por este motivo debemos recordar pues el 30 de enero este trabajo de Llorens Vidal, ese gran anónimo al que le debemos todos nuestros 30 de enero por su inestimable trabajo por la paz y la cultura de la no violencia. Creo que es el momento de recordar que nuestro país no ha cambiado tanto desde el 64, a pesar de tener estos brillantes docentes y pacifistas como el gran Llorens Vidal. Y no me refiero pues a estos docentes que ahora gozan de la popularidad de las masas y de las redes sociales, esos gurús de la educación, sino que me refiero a personalidades como esta, que han hecho del día escolar pues un día más democrático, una filosofía que han construido, ¿no?, esa filosofía de vida, esos grandes docentes y librepensadores que merecen que les reconozcamos una lucha histórica por y para una educación en valores que no sería la que es hoy en día si no se iniciara pues con toda la represión que pudo suponer hablar de esto en el 64. Y además, como lo hicieron, ¿no?, sin el respaldo de ninguna institución de las cuales por entonces hacían gala de un trabajo por la paz y por los valores democráticos sociales de tolerancia y respeto, véase la ONU, a quien con el paso del tiempo se le ha otorgado el mérito de la creación de esta celebración, dato totalmente falso. Solamente el esfuerzo y mucha resistencia consiguen que esta festividad traspase países, celebrándose en lugares de todo el mundo, pero hay que recordar dónde surgió, en España y en el 64.
Probablemente pensarás, si estás escuchando esto desde Latinoamérica, no en mi país, pero lo cierto es que coincidiendo el 30 de enero con el periodo vacacional de los colegios e institutos, así como facultades del hemisferio sur, integrantes del DENIP en Latinoamérica decidieron emplear el 30 de marzo o días sucesivos para celebrar esta importante fecha. Así que recordemos que es una fecha con carácter mundial. Así como te lo cuento, vamos, que el DENIP es una iniciativa que viene trascendiendo fronteras desde 1964. Y lo último ya que me gustaría decir, ¿por qué es importante decir no a la violencia este día? Es muy importante, y en palabras del propio Llorens Vidal, en sus precisiones sobre el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, con motivo del número 33 edición del DENIP, dice exactamente: el nombre exacto de la jornada es Día Escolar de la No Violencia y la Paz, conocido también por Día Mundial o Día Internacional de la No Violencia y la Paz. Y de su enunciado, por ser consubstancial al mismo, no se puede eliminar el concepto de no violencia, por difícil que sea alcanzarla, salvo que se quiera superficializar y trivializar el sentido de la celebración y, consciente o inconscientemente, hacer el juego a algunos fascistas, militaristas y nacionalcatólicos de antaño, quienes después de intentar siempre, bien intencionadamente, ridiculizar y hacer desaparecer la naciente iniciativa sin conseguirlo, ensayaron la forma de aguar su sentido proponiendo insistentemente la eliminación del término no violencia, intento repetido actualmente, qué casualidad, por algunos educadores y políticos que se autodenominan progresistas y de izquierda. Por favor, así de contundente nos muestra Llorens Vidal el sentido de esta fecha y la importancia del lenguaje. No habrá otro modo de llegar a esa paz que tomando el camino de la no violencia social, de raza, de religión, de clase, educacional. No hay modo de festejar este día sin comprender cómo fue concebido, desde el respeto y los valores del amor fraternal, de pensamiento y de sentimiento de ciudadanía universal, desde el concepto de paz por encima de cualquier forma de guerra. No digamos más desde los centros educativos Día de la Paz. Honremos a aquellos que llevan más de medio siglo luchando por que se entienda el verdadero concepto de la no violencia. Y recordemos que este día no termina en el colegio, termina en las casas, con las familias. Eduquemos a los nuestros para que conozcan nuestra historia y comprendan las dificultades que se han tenido que superar para estar como estamos. Este será probablemente el curso escolar en el cual más se trabaja este día, vinculados a los horrores de la guerra de Ucrania, casi por imposición, o al conflicto afgano. Pero no olvidemos que nosotros tenemos una historia, un pasado. También nosotros hemos cometido errores, también nosotros hemos vivido la guerra, hecho el cual no se puede olvidar, ni edulcorar o minimizar frente a nuestra infancia. La historia del DENIP puede ayudarnos a plantear la evolución social de nuestro país desde una óptica positiva, pero también realista. Es responsabilidad de todos y de todas recordar nuestra historia, nuestros logros y en qué circunstancias hemos llegado hasta aquí. Cada uno puede hacerlo en la medida de lo posible y como decida. Hay total libertad para conmemorar esta fecha. Yo he decidido hacerlo insistiendo con esta carta. Y espero, de verdad, espero de corazón, porque a mí me encanta escribir cartas y algunas que he escrito me han llegado de vuelta, que esta no sea una excepción y que al menos tú me cuentes que has conocido la importancia de este día y que has conocido la historia de este día y que gracias a esta carta ya lo ves con otros ojos. La cita de la semana. Y acabamos el capítulo de hoy con la cita de la semana para que la repienses y la reflexiones. Hoy es de Dominic Pyre y dice lo siguiente: existe una tentación extremadamente sutil y peligrosa de confundir la paz con la simple ausencia de guerra, como estar tentados de confundir la salud con la ausencia de enfermedad o la libertad
con el no estar preso. La terminología es a veces engañosa. Por ejemplo, la expresión coexistencia pacífica significa ausencia de guerra y no verdadera paz. Ahí te la dejo para que la pienses, para que la reflexiones, porque un día como el que vamos a celebrar de hoy en 8 días merece de toda tu reflexión y que ese peso de esa reflexión, de ese pensamiento recaiga en tu alumnado, auténtica semilla del cambio para un mundo mejor. Y hasta aquí el capítulo de hoy, en el que te voy a pedir más que nunca, porque los últimos capítulos desde luego tratan temáticas que sería muy positivo que trascendieran. Te voy a pedir que por favor, si crees que puede ser del interés de alguien, si crees que puede mejorar las cosas en tu centro escolar, lo compartas. Como me dice muchísimas veces Fernando Mori, del grupo de Telegram de Atención Selectiva grupo en Telegram, que lo comparte con su director. Pues este episodio de hoy se lo quiero dedicar cariñosamente a Fernando y a su directora, al que no conozco por el nombre, por hacer que este contenido llegue a más personas. De eso se trata, de compartir aquello que nos puede beneficiar a todos, porque otro día, a todas, porque otro día soy yo la que recojo el tuyo y lo comparto también. Hasta la semana que viene, amigos, nos vemos como cada domingo a eso de las 12 de la mañana. Un saludo a todos y que tengáis una muy buena semana que viene. Hasta la semana que viene, amigos.